eje en la vacunación contra COVID y en la recuperación de calendario, de las vacunas de calendario. Y tenemos por la tarde reunión con el equipo para ver cómo seguimos en relación a la gestión de la pandemia de la campaña de vacunación, el cierre del primer Congreso de Infectología y mañana de vuelta tenemos actividad en relación a lo que significa un taller de Chagas para que finalmente logremos empezar una estrategia federal en relación al control del Chagas y visitamos Punilla, un área muy importante en relación a la investigación de la resistencia de plaguicidas en vectores. Así que trabajando muy fuerte, de vuelta, nación, provincia, municipio, con una campaña de vacunación que está avanzando a paso firme, que es la principal razón por la cual tenemos una situación epidemiológica favorable, con el desafío enorme de redoblar el esfuerzo, nuevamente, nación, provincia, los municipios, los medios de comunicación que nos ayuden a difundir las recomendaciones y la pata que es fundamental, el Estado, que es la sociedad, que se acerque a los vacunatorios a completar los esquemas, a recibir los refuerzos para que podamos tener el mejor verano posible con todas las actividades a pleno y que nos encuentre en marzo, donde bajan las temperaturas, se inician las clases con la sociedad protegida. Así que muchas gracias Diego, David, todo el equipo de Córdoba por el recibimiento, un reconocimiento enorme a todo el equipo de salud de Córdoba y un reconocimiento enorme en el Día del Médico, a los médicos y las médicas por su rol fundamental antes de la pandemia, durante la pandemia y después de la pandemia. Muchas gracias. Hola, ¿cómo le va? Soy Mónica Revillo de los SRT, Canal de Radio Universidad. Lo que quería preguntarle era, ¿cómo se va a gestionar esto de este pasaporte sanitario o algunos de los llaman carnet sanitario, sobre todo teniendo en cuenta de que va a haber mucho movimiento en la Argentina, fundamentalmente para las vacaciones? ¿Y cómo se va a controlar de acuerdo a la nueva cepa, esta que ya nos está dando miedo, cuando a los que vengan de afuera, ¿no? Que creo que eso también va a ser fundamental. La situación en relación al pase sanitario es algo que se está trabajando con el área de innovación para poder tener la herramienta en la app Cuidar, pero sobre todo se está trabajando con todas las áreas para que se interprete cuál es el objetivo desde lo que fue el área de salud, en el Consejo Federal de Salud, que es algo muy importante para estimular la vacunación para quienes han retrasado su vacunación porque no perciben el riesgo o porque ven que la situación epidemiológica es favorable o porque pensaron que ya había pasado la pandemia, puedan interpretar la importancia que tiene completar los esquemas de vacunación para que en caso de aumentar los casos eso pueda tener un impacto positivo en disminuir la transmisión y sobre todo en disminuir la hospitalización y la muerte. Pero sobre todo también para hacer actividades seguras, o sea, los lugares donde tenemos más riesgo de transmisión, que son los eventos masivos, tanto al aire libre como en espacios cerrados, y las actividades de mucha relación, de mucho intercambio, de mucho contacto en espacios cerrados, como son los boliches, por ejemplo, minimizar el riesgo. Esto se minimiza, digamos, cuando las personas que realizan esas actividades tienen su esquema completo. Necesitamos que tenga una mirada positiva, necesitamos que se entienda que es algo que tenemos que construir entre todas las áreas, no es excede y en todo a salud, porque es nación, provincia, especialmente en Córdoba, los municipios, y es el sector privado que tiene que verlo como una oportunidad para proteger su negocio, sus empleados, su actividad y ser parte de ese círculo virtuoso que haga que se sostenga esta situación epidemiológica y que podamos mantener las actividades. Estamos viendo lo que está pasando en el hemisferio norte, estaba sucediendo antes que emerja la variante Omicron, así que esto es algo que se venía pensando y barajando y nos pareció que era muy oportuno en este momento por todos estos motivos y por supuesto que la variante Omicron todavía falta mucho por saber, pero sí se sabe que es más transmisible, así que este pase en las actividades de más riesgo va a tener un rol clave para disminuir la transmisión y sostener todo lo que logramos. Las fiestas, el turismo, va a ser muy importante seguir trabajando con la comunidad en ese rol individual que tiene impacto colectivo y por supuesto cuanto antes avancemos con la vacunación de quien tiene pendiente su segunda dosis, el análisis es que son 7 millones de personas que están en condiciones de recibir la segunda dosis, se acerquen lo antes posible, están las vacunas, están esperándolas en el vacunatorio, así que esa es la mejor manera de seguir trabajando.
Marcos Caligaris, de Cadena 3 La Saluda. Con respecto a la variante Omicron, sí hay muchas opiniones al respecto, que se desconoce. Hace unos días, Gamaleya indicó que habían empezado a producir una modificación en la vacuna. ¿Es estimable cuándo se va a poder saber si la Sputnik, la actual Sputnik, es eficaz con esa variante? Y si en ese caso Richmond podría fabricarla? ¿Hay alguna estimación? Todos los laboratorios dijeron que están en condiciones de poder generar, lo dijo Astra, lo dijo Pfizer, lo dijo Gamaleya, una vacuna más específica para la variante Omicron, y Moderna también lo ha manifestado. Ahí, como siempre, no es que alguien dice que la puede fabricar y en 2 minutos ya está la vacuna. En eso tenemos que ser realistas. También se ha trabajado para producir la vacuna contra la variante Delta, y con el tiempo se vio que las vacunas protegen, que es importante completar los esquemas, y ahora empieza a tener un rol muy importante el refuerzo. Ya no es solamente completar los esquemas quienes no lo completaron, sino quienes pasaron 6 meses de haber completado su esquema de vacunación requieren un refuerzo para poder fortalecer la inmunidad y poder estar con el 100% de la protección, con la mayor protección que puede proveer la vacuna. Entonces, desde ese punto de vista, lo que tenemos que focalizarnos es en lo que podemos hacer acá y ahora con las herramientas que tenemos, y por supuesto que tanto la ciencia como la industria farmacéutica está viendo diferentes posibilidades de mejorar las vacunas en caso de ser necesario. Todavía no se sabe cuál es la cobertura, cuál es el posible escape de la variante de las vacunas, y como sea, desde acá hasta que haya una vacuna nueva, si hiciera falta, no van a pasar unos meses, por lo tanto, siempre, aunque no se sepa que sea el 100% de protección, es mejor tener las vacunas y los refuerzos, así que eso no hay que demorarlo. Son cosas paralelas. Una cosa es la información, ya lo aprendimos todo este año. Una cosa es la información que va llegando del área científica, de las estimaciones, de lo que se ve en el laboratorio, y otra cosa es lo que pasa en la vida real. Entonces ahora, acá en Argentina, en la vida real, nos tenemos que vacunar y cuidar, y ir viendo cuál es la información que va surgiendo. Ministra, buen día. Jorge Ibáñez, de Canal 12. En la práctica, ¿cómo va a ser este pase? El que no tenga ese pase no va a poder ingresar a espectáculos públicos, de deportes. ¿Cómo lo va a aplicar? Cuando sepamos exactamente cómo va a terminar la decisión administrativa, lo anunciamos con todas las partes. Nos estamos tomando el tiempo justamente para trabajar con las jurisdicciones, para trabajar con turismo, deporte, con cultura, y con cada área, digamos, en el arco de lo que es recitales, espectáculos deportivos masivos y las actividades de riesgo, para involucrar a todos los sectores para que se entienda que, de vuelta, no es restrictivo, sino es una estrategia, es una herramienta para acelerar la vacunación y minimizar los riesgos. La idea es que para ingresar a esos espectáculos, a esas actividades de alto riesgo, se requiere un esquema completo 14 días antes para justamente que en esa actividad se minimicen los riesgos. Ministra, ¿qué tal? Ariel Bogdanov, de Diario Perfil Córdoba. Voy a aprovechar que usted está en Córdoba, primer contacto que tenemos, y voy a hacer una pregunta dividida en 2 partes. La primera es si el pasaporte sanitario va a contemplar a las personas que ya tuvieron la enfermedad, si lo va a tener en cuenta de alguna manera, debido a que generaron su propia inmunidad natural. Y la segunda pregunta era, quería una mirada respecto a cómo actúa Córdoba. Los periodistas que estamos acá hemos cubierto la pandemia y hemos cronicado cómo se trabajó en el Ministerio de Salud. Quería saber cuál era su mirada al respecto a cómo manejó Córdoba la pandemia. El pasaporte contempla las recomendaciones nacionales, que es tener el esquema completo independientemente de haber tenido COVID o no. Se sabe que la inmunidad natural no es de por vida y que no define que no sea parte de la transmisión, así que son las recomendaciones nacionales las que definen el pasaporte sanitario. Hoy tenemos una reunión ahora a la tarde con todo el equipo para poder compartir un poco esto, pero lo charlábamos con el ministro, con la secretaria, y lo charlamos siempre todo este tiempo. Ha sido un poco más de 1 año y medio durísimo para todo el mundo, por supuesto, para Argentina, para la sociedad y para el equipo de salud, del cual nosotros nos somos parte. La
responsabilidad de tomar decisiones y de generar protocolos, actividades y gestionar la pandemia, siendo todo nuevo, un virus nuevo que no se conocía, por lo tanto el testeo, el aislamiento, el manejo de esas personas y contactos era todo nuevo, los protocolos, la verdad que ha sido un desafío enorme y se ha podido llevar adelante gracias a la sinergia entre la nación, la provincia y todos los municipios. La ciencia, la academia, las universidades han sido fundamentales, las sociedades científicas han sido fundamentales, el sector privado ha sido muy importante y en Córdoba se ha generado también información para tomar decisiones para todo el país. Así que la verdad es que también hemos visto que Córdoba tiene una de las tasas de mortalidad más bajas del país, así que desde el punto de vista de pensar que estábamos transitando todavía una pandemia que ha impactado en el mundo y que ha impactado más en Latinoamérica, desde el punto de vista de la gestión, de lo que fue el diagnóstico, la extensión la expansión del laboratorio, el contacto con el área de laboratorio de Córdoba para compartir experiencias, ver cómo estaban trabajando, lo que fue la logística y la articulación con el Ministerio de Defensa, el Ejército, que ha sido muy paradigmático acá en la provincia desde el inicio, el avance de la campaña de vacunación, el trabajo que se ha hecho en georreferenciar y bueno, la atención en el sistema de salud, tanto público y privado, la verdad que ha sido muy importante, se ve en la situación epidemiológica actual, en el avance de la campaña de vacunación y en la baja mortalidad que ha tenido la provincia. Eso lo hemos charlado con el equipo. Dos consultas. Por un lado, insistir con la cuestión del pasaporte sanitario, si tienen algún plazo estimado de cuándo se podría aplicar y si Argentina podría avanzar, como aparentemente en Alemania, a la posibilidad de la vacunación obligatoria. Yo entiendo que todos quieran saber del pase sanitario. Nosotros aprendimos que si decimos algo que después no sucede es mucho más contraproducente, así que estamos trabajando con la herramienta. Lo que sucedió fue que se generó el consenso en el Consejo Federal de Salud de la importancia que tiene tener esa herramienta. Eso ha sido la base para que se pueda avanzar y lo que nosotros dijimos es que estamos viendo todo el marco legal en relación justamente a la complejidad que tiene, de quién controla, de cómo se controla y estamos haciendo ahora los pasos necesarios para que cuando suceda sea con toda la fuerza que tiene el consenso. Así que nosotros esperamos poder terminar ese trabajo la semana que viene y tener novedades para contarles la semana que viene y desde el punto de vista de la obligatoriedad estamos bien lejos de lo que pasa en Europa porque en Argentina la población confía en las vacunas y eso lo muestra el 92% de los mayores de 18 años que empezaron su esquema de vacunación, así que lo que tenemos que hacer es generar toda la información, todas las herramientas de estímulo para que se completen los esquemas de vacunación, se den los refuerzos, se avance con la vacunación de adolescentes y niños y niñas que está avanzando muy bien, se empezó hace poquito tiempo y ya adolescentes superamos el 70% con una dosis y niños y niñas el 50% con una dosis, estamos con el periodo entre las dos dosis avanzando en completar el esquema, pero es muy importante avanzar con información, con facilitar el acceso de la población a las vacunas y con el trabajo que se viene haciendo entre las provincias y los medios de comunicación y las sociedades científicas para tener esa cobertura. Esperamos que no sea necesario, el pase nos va a ayudar mucho y tenemos la expectativa de seguir avanzando fuerte como hasta ahora sin necesidad de cambiar la estrategia. Ministra, Alejandro Pozo de Radio Suquía, dos muy simples. Hoy en los medios escuchamos hablar de Omicron. Hoy, Argentina, ¿se tiene que preocupar o es cuando llegue el frío? Y la segunda, se habla mucho de campañas, pero no hay forma que la gente use barbijo. Algo tan simple como el uso del barbijo, ¿qué se le dice a la gente? En este caso, o cómo hacer para algo tan simple como el uso del barbijo que se respete. Argentina está hablando de la posibilidad de una emergencia de una nueva variante desde antes de la existencia de Omicron, por eso donamos vacunas, por eso llegaron a Mozambique, a Vietnam, están ahora llegando, ayer llegaron a Angola, hoy llegan a Kenia, mandamos al Caribe. No vamos a dar vuelta a la página de la pandemia hasta que todos los países no accedan
y Argentina es parte de ese círculo de solidaridad y reciprocidad. Nosotros recibimos 7 millones de dosis de vacuna que nos permitieron adelantar y muchísimo nuestra campaña de vacunación, completar esquemas, y eso es uno de los motivos por los cuales tenemos la situación epidemiológica que tenemos ahora. Así que tenemos la responsabilidad y la convicción de ser parte de esa reciprocidad, por eso enviando vacunas a los lugares donde todavía no accedieron. Y Argentina está diciendo todo el tiempo que la pandemia no pasó, que estamos en una situación epidemiológica favorable, que tenemos todas las herramientas para minimizar la situación que está sucediendo en Europa, y que eso es vacunarnos y cuidarnos, y que esta variante lo que hace es confirmar lo que sabíamos que iba a suceder y hace que tengamos que estar muy atentos para ver cómo evoluciona. Hasta ahora la información que tenemos es de más transmisibilidad, pero no vemos en este momento un aumento de la gravedad, hay que seguir viendo, y hasta ahora la recomendación es seguir avanzando con la vacunación. Y el tema del barbijo y del tapaboca, es importante volver a recalcar que en Europa han vuelto a recomendar barbijo en los lugares cerrados. Tenemos esa herramienta que es muy relevante ante la emergencia de cepas. La Delta ya es más transmisible, y si la Omicron es más transmisible que Delta todavía, adquiere un rol más importante. Argentina nunca suspendió esa recomendación, así que volver a reforzarla. Estamos cansados, cansadas, llevamos 2 años de pandemia. Algunas personas pensaron que esto ya estaba y por eso por ahí bajaron un poco la guardia. Hay que retomar esos cuidados con mucha fuerza para que podamos sostener todas las actividades que tenemos. Es un logro colectivo tener las actividades que tenemos, es una reactivación económica, de desarrollo, de recreativa, turismo, social y emocional, que tenemos que poder sostener entre todos y todas, porque de verdad es el logro del país. Así que ese granito de arena de cada persona con su barbijo y con su vacuna es muy importante para poder avanzar como estamos avanzando.